Bueno, pues el tema que tenemos que ver el día de hoy es el porfiriato. Como ya sabemos, el porfiriato va a ser la máxima expresión de todo este modelo de liberalismo que se venía implantando en México desde la Revolución de Ayutla de 1854, que estaba por Juan Álvarez, que la intención de esta era implantar el liberalismo en México, además de correr definitivamente al gran dictador líder del ala conservadora hasta ese momento, que era Antonio López de Santana. Y entonces después de esto, como lo vimos, pues hubo varios intentos, varios pasos, varios momentos en los que los liberales intentaron implantar el liberalismo en México, la Revolución de Ayutla, las leyes liberales, Lerdo, Juárez, la Fragua, Iglesias, de la Constitución del 57, después tocará defenderla con la guerra de reforma. Las leyes de reforma también serán otro paso importante hacia este liberalismo, y luego posteriormente pues de las leyes de reforma, las políticas llevadas a cabo por Juárez y Lerdo de Tejada después del Segundo Imperio, que también tenía una característica liberal, ¿no? Moderada, pero finalmente también lo era liberal. ¿Qué va a buscar este modelo liberal? Pues como ustedes ya saben, implantar el federalismo, en el que se respete la autonomía de cada uno de los estados con su propia constitución, sus propias elecciones y sus propios poderes ejecutivos. Otra cosa que van a buscar es la separación de la iglesia y el estado. Otra cosa muy importante es reformar la hacienda pública para que ahora sí ya tenga el país dinero. Otra cosa muy importante es implantar la justicia y la igualdad social, la igualdad jurídica. Otra cosa muy importante, bueno, eso nos lleva, perdón, a acabar con los fueros. Otra cosa muy importante es que van a tratar de implantar el capitalismo, atrayendo la inversión extranjera para que en México se pudieran generar industrias. Y otra cosa muy importante, que vamos a decir que es a grandes rasgos lo que cierra con todo esto, es la división de la iglesia y el Estado, donde lo que se buscaba era darle una tremenda fuerza al Estado y debilitar el poder de la iglesia, el poder económico y el poder también político que tenía la iglesia. Así que a grandes rasgos vamos a decir que lo que buscaron fue fortalecer económica y políticamente al Estado. Eso es lo que van a estar buscando estos liberales. ¿Lo van a lograr? Bueno, pues ya sabemos que después de la famosa segunda intervención francesa, los conservadores van a ser fusilados como traidores a la patria, y ahí se acaba el conflicto, pero nace uno nuevo, y ese nuevo nace en el seno mismo del bando liberal, donde los liberales van a quedar divididos en dos: los liberales de pluma y los liberales de espada. Los liberales de pluma son los profesionistas y pues van a ser dirigidos, entre otras figuras importantes, por Benito Juárez y el propio Sebastián Lerdo de Tejada. Y por otro lado, los liberales de espada pues van a ser dirigidos con el tiempo por Porfirio Díaz. Y entonces vimos que pues van a los liberales de pluma, especialmente el gobierno de Juárez, se va a consagrar a tratar de fortalecer el Estado, aunque eso implicara que él se tuviera que perpetuar en el poder, reelegirse ininterrumpidamente, y pues eso va a ser finalmente lo que va a dar fin a su gobierno, pues al ser, por un lado, al tratar de reprimir a los líderes militares que pudieran oponerse al fortalecimiento del Estado, y también por otro lado al tratar de imponer el poder del Estado, pues va a provocar muchos conflictos con los militares de espada, quienes finalmente tras su reelección se van a levantar en contra de él, dirigidos por Porfirio Díaz, con un plan que se llamaba el Plan de la Noria, con el cual pedían que se respetara la Constitución y que no hubiera reelección. Por otro lado, también vamos a ver que pues durante este periodo de gobierno, Juárez lo que va a hacer es sanear la hacienda pública, y por otro lado también crear este gran proyecto educativo que se llama la Escuela Nacional Preparatoria, que lo que buscaba era tener una clase de profesionistas educados en el bachillerato, que era para el momento el máximo nivel educativo que había en el país. Entonces, ese es el gran proyecto de Juárez.
pero pues bueno, después se viene la reelección y finalmente, como ya vimos, se va a la guerra con Díaz y en medio del conflicto muere. Y luego entonces lo que vamos a ver es que entra al poder este Sebastián Lerdo de Tejada, que entre sus grandes medidas estarán tratar de hacer que las leyes de reforma se conviertan en leyes constitucionales y bueno, lo que va a lograr, las van a incorporar a la Constitución del 57, crear el Senado y por último, acuérdense, hacer el ferrocarril de México a Veracruz y pues continuar con el proyecto de fortalecimiento del Estado económico y político, y esto lo llevó también a buscar reelegirse, lo que va a provocar que también se le levante Porfirio Díaz en una revolución llamada la Revolución de Tuxtepec, que es en la que tenemos que ver nosotros, sobre todo tenemos que poner nuestra mirada. Nuestra Revolución de Tuxtepec, pues lo que planteaba era esto, la no reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Y después de esta revolución de Tuxtepec también se levanta José María Iglesias, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. A desconocer las elecciones, se arma una doble revolución. Por un lado está la de Tuxtepec de Porfirio Díaz al grito no reelección, y por otro lado está la revolución iglesista de José María Iglesias. Estas dos revoluciones logran sacar a Sebastián Lerdo de Tejada del país, quien huye hacia los Estados Unidos, y luego entonces lo que vamos a ver es que se van a enfrentar estos dos hasta que Porfirio Díaz logra expulsar a José María Iglesias del país, y acto seguido pues gana la guerra y se queda con el control del país. A partir de este momento entonces surgirá lo que nosotros conocemos como el porfiriato, un periodo de gobierno que se va a extender entre 31, 32 años, más o menos, y que va, bueno, para el examen se dice que es una dictadura, ¿no? El examen no se ha modernizado en cuanto a este conocimiento, pues originalmente se va a establecer que era una dictadura, pese a que ya les dije, existió un fuerte control de la democracia, sí, pero nunca se suspendió. Y este elemento es el que hace que se cuestione mucho actualmente si el porfiriato realmente era una dictadura o no lo era. O sea, de que era muy autoritario el porfiriato, lo va a hacer, ¿no? De que va a buscar que el presidente tenga el control de todos los ámbitos y todos los asuntos políticos, lo va a hacer. Pero eso no significa que, pues, que sea una dictadura, ya que la característica principal de las dictaduras es que no hay democracia, mientras que en el porfiriato siempre hubo elecciones, amañadas, controladas, pero siempre hubo elecciones. Entonces, miren, esta caricatura es bien interesante porque justo nos refleja cómo era el porfiriato. Un sistema en el cual el poder ejecutivo es Porfirio Díaz, el poder legislativo es Porfirio Díaz, acá están haciendo las leyes, y el poder judicial es Porfirio Díaz. O sea, prácticamente Porfirio Díaz es amo y señor de todo, y todo lo que él dice pasa. En el Senado, todo lo que él dice, y en la Cámara de Diputados, todo lo que él dice pasa, lo aprueban como ley. Esto les hace un guiño con la realidad actual del país, muchachos. Pues bueno, sí, ¿verdad? Así que prácticamente es lo que está pasando hoy en nuestro país. Justamente. Bueno, hay un fuerte control de la democracia y hay una fuerte centralización, así, a través de la figura de Porfirio Díaz, que influye sobre los diputados, sobre los gobernadores, sobre los senadores, sobre todo aquel que está en la vida política del país, y así logra él controlar la nación, tendiendo estas redes de influencia sobre esos políticos que siempre le van a deber favores. Y entonces, como siempre le deben favores, pues lo tienen que obedecer casi ciegamente. ¿Ok? Características para el examen. El porfiriato es el sistema donde se controla la democracia. Es un control de la democracia. Y pues sí, aunque como les digo, pues hay una concepción de que es una dictadura, pese a que pues podemos debatirlo muchísimo. Vale, esto es para el examen, o sea, ustedes quédense con que el porfiriato es una dictadura para efectos del examen, ¿ok? Y bueno, esto del control de la democracia, como les decía. Ahora, el porfiriato va a estar dividido en varias etapas, pero a grandes rasgos vamos a tener que va a gobernar con grupos políticos procedentes de dos sectores de la sociedad muy distintos. La primera etapa
va a estar, Porfirio Díaz va a respaldarse, va a buscar el apoyo, el respaldo de un montón de militares a los que se les van a conocer con el nombre de los tuxtepecanos. Se les conoce así justamente pues porque son todos estos militares que se levantaron con él en la revolución de Tuxtepec y pues por eso recibían este apelativo, este nombre. Con los tuxtepecanos va a gobernar de 1876 hasta 1893. Y luego la segunda etapa del porfiriato se va a caracterizar porque poco a poco Porfirio Díaz va a dejar de lado a los tuxtepecanos y va a empezar a incorporar a una nueva clase política proveniente de la clase alta de la sociedad mexicana, que son los científicos, que van a ser gente de 30, 40 años que se fueron a estudiar al extranjero, hijos de las poquitas familias muy adineradas de México y de un montón de extranjeros que van a llegar a México a invertir durante la primera etapa del porfiriato, pues recuerden, lo que va a buscar Porfirio Díaz es consolidar este sistema político y económico que originalmente había planeado Juárez, lo que implicaba permitir la llegada de capital extranjero a México. Por eso les decía yo ayer que esto se conecta con el imperialismo, porque justamente Porfirio Díaz sabe leer las necesidades que tienen las potencias imperialistas. México es un país rico en recursos naturales, y Porfirio Díaz muy inteligentemente, en vez de ponerse en contra de estos países, esperando una posible invasión, lo que va a hacer es una política de puertas abiertas, donde literal les abre la puerta y los invita a que vengan a invertir con la condición de que monten aquí sus fábricas. Entonces, los países imperialistas van a caer en México y van a buscar llevarse los recursos mexicanos, pero eso sí, Porfirio Díaz va a establecer muy inteligentemente tarifas de impuestos bajas, claro, muy bajas, pero esas tarifas de todas maneras le van a ayudar mucho al país a crecer económicamente. O va a invitar a estas empresas a participar con ciertas acciones dentro de los grandes y jugosos negocios, que ahorita vamos a ver cuáles son esos grandes y jugosos negocios de recursos naturales en nuestro país, y a cambio, pues obviamente tienen que pagar una cuota de esas acciones, y esto es lo que va a hacer que México crezca y que en términos económicos se dispare el crecimiento económico. Y que, bueno, México se convierte en un país que después de que nadie daba 2 pesos por él, pues se convierte en uno de los países promesas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, entonces, les digo que por eso hace match con el imperialismo, porque además así también Porfirio Díaz va a disminuir la influencia tan importante que Estados Unidos tenía sobre nuestro país, porque con el imperialismo va a llegar Gran Bretaña, va a llegar Francia sobre todo, en menor medida Alemania, en menor medida Italia, Estados Unidos obviamente va a estar acá. Entonces, lo que va a hacer Porfirio Díaz es pues jugar al contrapeso, es decir, pues mete acciones británicas, mete acciones norteamericanas, obviamente los norteamericanos se enchilan y cuando le dicen no lo sacas o te doy un golpe de estado, Porfirio Díaz va con el gobierno británico y le dice, pues mira, dicen que si no te saco me van a correr. Entonces los británicos se ponen al tiro con los norteamericanos y así se los sacude Porfirio Díaz, ¿no? Entonces es una estrategia muy inteligente que al mismo tiempo está permitiendo el crecimiento económico del país. Obviamente esto va a hacer que los primeros años Porfirio Díaz sea súper, súper, súper popular entre las personas del pueblo. Pues imagínense, la gente ya estaba fastidiada de prácticamente 60 años de lucha política entre bandos. Ya estaba cansado de los golpes de Estado, México ya estaba cansado del cero crecimiento económico y de pronto viene un sujeto que trae paz, trae estabilidad económica, trae crecimiento económico, pues todo el mundo lo va a adorar. De hecho, esa es la característica de esta primera etapa, para eso utiliza los tuxtepecanos. Esta primera etapa se va a caracterizar por la famosa frase de Porfirio Díaz: mátalos en caliente, ¿no? Donde justamente se refleja la idea de que hay que pacificar al país. La lógica de Porfirio Díaz va a estar marcada por una cosa que se llama el positivismo, que ya vimos que fue un pensamiento social, político y hasta una corriente historiográfica en la que se pensaba que las sociedades siempre se tendrían que mover
hacia el progreso. Entonces, esta ideología del positivismo hace match con el porfiriato porque justamente Porfirio Díaz quiere darle a entender al mundo y a México también que en esta etapa ya se llegó a la plenitud, que se llegó al mayor estado de evolución, que México había venido evolucionando desde la época antigua hasta prácticamente el porfiriato, y que el porfiriato era la cumbre, la cerecita del pastel del desarrollo evolutivo de nuestro país. Entonces, que después del porfiriato ya no iba a haber más, siempre iba a haber porfiriato toda la vida, sin que nada lo alterara, pues según él, todo el mundo era feliz, ¿no? En este modelo. Bueno, para poder lograr esto, lo que va a hacer Porfirio Díaz es deshacerse de todas aquellas personas que pudieran ponerse en contra de su proyecto. Estamos hablando desde rateros hasta de la delincuencia, hasta opositores políticos. Y para eso utilizó a los tuxtepecanos, que eran militares, para pacificar al país. La primera etapa es de pacificación. Por eso les decía, la frase es mátalos en caliente, ¿no? O sea, no preguntes, tú ves ahí, estás agarrando a alguien que está haciendo un desorden, que está haciendo un alboroto, mátalo y luego averiguas qué pasó, ¿no? Y la segunda etapa ya va a ser de mucho crecimiento económico, cuyo lema es poca política, mucha administración. Es decir, durante la segunda etapa más bien es como dejemos de lado la política, dejemos de lado la democracia, vámonos a encargarnos de ser buenos administradores para que el país vaya bien. Y a grandes rasgos estas son las dos ideas centrales que van a definir al porfiriato. Un régimen muy represivo, pero con buenos cálculos administrativos. Son muy buenos administradores de los recursos, de los dineros, de todo. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profe. No, Perfecto, profe. muy bien. Entonces, bueno, Porfirio Díaz va a estar en una primera etapa en el poder, 1870-1880, y luego tiene que retirarse, porque acuérdense que el lema de la revolución de Tuxtepec con la que llega al poder, ¿se acuerdan cuál es ese lema de la revolución de Tuxtepec? Ese lema es... Sufragio efectivo, no reelección. No reelección nada más, muchachos, ¿vale? Sufragio efectivo es de otro sujeto, pero sí va por ahí la misma cosa. Solo no reelección. Está bien, no reelección. Entonces, con esta no reelección, pues no puede quedarse. Lo que hace es articular todo para que llegue al poder su mejor amigo, compadre, Manuel González. Y pues prácticamente Porfirio Díaz se retira de la silla presidencial, pero obviamente Manuel González es su títere, ¿no? Entonces, Manuel González hará todo lo que le diga Porfirio Díaz. Y así va a gobernar de 1880 a 1884, y justo en medio del gobierno de Manuel González se da una modificación constitucional, pregunta de examen. ¿Cuál es la mayor característica del gobierno de Manuel González? Que se modifica la Constitución. ¿Para qué? Para que pueda regresar Porfirio Díaz. Entonces, justo el gobierno de Manuel González es este pivote o este tránsito que va a permitir que Porfirio Díaz regrese. Pues acuérdense que la Constitución como tal no estaba establecido que se pudiera dar la reelección. Es por eso es que Díaz años atrás se levantó en contra de Juárez y en contra de Lerdo. Entonces, bueno, hacen la modificación constitucional, pasa, porque pues controlan a la mayoría de las cámaras, justo como en estos días pasó en nuestro país, ¿no? Y entonces, boom, Porfirio Díaz es reelecto. Y entonces a partir de aquí ya no lo vamos a quitar, ¿no? En esta etapa, en estos 3 periodos, todos los políticos son tuxtepecanos. Es el grupo que va a acompañar a Porfirio Díaz en el gobierno. Porfirio Díaz entonces empieza a convertir como, hagan de cuenta, como AMLO hoy en día, ¿no? Como esa figura que se despega del grupo político que lo acompañaba y que todo el mundo lo ve casi como si fuera una cosa aparte de este grupo político. Por eso es que este grupo político, aunque gobierna con Porfirio Díaz, de ahí va a salir otro líder muy importante que en la siguiente etapa del porfiriato, cuando los tuxtepecanos empiecen a perder el favor de Porfirio Díaz, se va a convertir como en el líder natural del bando tuxtepecano. Su nombre es Bernardo Reyes, es este señor, y justamente él es el que va a tratar de defender a esta base política de los tuxtepecanos, pues él es militar. Ok, esta primera etapa es de pacificación y estabilidad política.
A partir del 93, lo que vamos a tener es que pues viene una crisis económica ahí como producida por, en gran medida, pues por las guerras imperialistas de baja escala que ya vimos, y esto desestabiliza al país, por lo que Porfirio Díaz lo que buscará a partir de ese momento es, pues, un nuevo grupo político que ya no se dedicara tanto a pacificar al país y que más bien fuera como más analítico y más pensante, pues lo que necesita Porfirio Díaz es resolver la guerra, perdón, resolver la economía, no estar pensando en pacificar al país, ni necesita gente de guerra. Los militares son muy buenos, muchachos, recibiendo instrucciones, pero a veces les cuesta un poco pensar, porque así es el régimen militar, los hacen muy cuadrados. Entonces, Porfirio Díaz no necesita gente cuadrada. Porfirio Díaz en este momento, ¿qué pasó? No sé. Porfirio Díaz en este momento lo que necesita es gente que piense rápido. Entonces, es así como un grupo de jóvenes en ese momento, pues ya ni tanto como 30 años, 35 años, 40 años más o menos, se aproxima a Porfirio Díaz en la reelección de 1893 y le dan su apoyo, y además también le dicen, nosotros tenemos lo que necesita el país para levantarse económicamente después de esta crisis. Se les va a conocer como los científicos, pues todos estos son hijos de empresarios extranjeros y sobre todo mamás mexicanas que se fueron a estudiar a Gran Bretaña, a Estados Unidos, a Francia, y traen las mejores ideas del sistema, del método científico que fueron a aprender allí en Europa o en Estados Unidos. Y entonces cuando regresan a México, se les conoce con el nombre de los positivistas, porque traen el conocimiento del positivismo, o los científicos. ¿Vale? Entonces, hay una pregunta de examen que nos dice, grupo político que gobierna junto con Porfirio Díaz. La respuesta es los científicos. ¿De acuerdo? Estos científicos se van a encargar, sobre todo son muchos son administradores, muchos son economistas, muchos son contadores, entonces se van a encargar de hacer crecer económicamente muchísimo al país. Y es así como este grupo de los positivistas es el que se va a empezar a rodear de Porfirio Díaz. Y volvemos a ver un nuevo choque entre los profesionistas y los militares. ¿Se dan cuenta? Parece que en el porfiriato pasa lo mismo. Militares contra profesionistas. A partir del 93, los profesionistas científicos, los científicos, van a ir sustituyendo a los tuxtepecanos que todavía estaban en el gabinete, y un par de añitos después vamos a ver cómo ya prácticamente todo el gabinete, todas las secretarías, excepto la de guerra, están en manos de los científicos. Y pues es lógico, muchos tuxtepecanos ya eran viejitos y además eran militares, y pues digo, se aventaron la guerra de Reforma, la guerra de la segunda intervención francesa, unos estuvieron todavía desde la época del plan de Ayutla, entonces están bien jodidos, por lo que se mueren muy rápido. Entonces, pues más o menos después de 20 añitos de estar ahí con Porfirio Díaz gobernando, también muchos tuxtepecanos se van muriendo, pero en vez de que Porfirio Díaz lo renueve con la siguiente generación de militares que derivan de este grupo tuxtepecano, lo que hace Porfirio Díaz es empezar a meter científicos. Entonces, ya se murió el gobernador de no sé qué, pues lo que hace Porfirio Díaz es meter ahí en su lugar a un gobernador, pero ya científico, ya no tuxtepecano. Lo que va a marcar una abierta ruptura interna entre estos dos grupos, pues se detestan, los científicos detestan a los tuxtepecanos y los tuxtepecanos ven como rancheros y letrados y nacos a los militares, entonces se odian, ¿no? Ok, bueno, esto es muy importante porque hay una pregunta de examen que nos dice características políticas que favorecieron la caída del régimen porfiriano. Y una de esas características son que hay una ruptura interna de los grupos políticos. No se quieren, no se caen bien. Al contrario, están compitiendo. Y ahorita les voy a decir más adelante cuál es la competición real detrás de esta situación. Bueno, estas son las características que generalmente nos preguntan a las 4 áreas sobre el porfiriato. Tenemos características educativas, económicas y sociales. Dentro de las características educativas vamos a tener que, pues con este gran crecimiento económico que se generó con el porfiriato, por fin se abre, por ejemplo, un montón de escuelas de instrucción pública que vendrían siendo pues como las primarias y las secundarias.
se crea la Secretaría de Bellas Artes, pues Bellas Artes va a ser la secretaría que se va a encargar de custodiar que los monumentos y los edificios históricos se encuentren en buen estado. Y pues imagínense, ya para tener una secretaría que se encargue de restaurar monumentos es porque el país tiene el dinero suficiente para poder hacerlo. Entonces esto ya habla de que ya hay un montón de varo. Tener una secretaría de Bellas Artes es un lujo. Luego, bueno, va a reaperturar, va a reabrir la Universidad Nacional. La universidad desde la época de Juárez estaba cerrada, ni siquiera había dinero para pagarle a los maestros de la universidad, nada. Entonces, cerraron la universidad. Bueno, Porfirio Díaz se da el lujo de reabrirla porque hay un montón de dinero. Y otra cosa que va a pasar en los últimos años del porfiriato, justo a unos meses de que estalle la Revolución Mexicana, es la famosa fiesta del centenario de la independencia. Pues a Porfirio Díaz le va a tocar celebrar en 1910, 100 años del inicio de la gesta independentista, y entonces tiran la casa por la ventana. Y si ustedes, vamos, por pura curiosidad, quieren ver las fiestas del centenario, hay una película en YouTube que se llama Memorias de un Mexicano, y está muy padre porque la película fue hecha a partir de las filmaciones de una persona de la clase adinerada del porfiriato que se le ocurrió grabar las fiestas del centenario con una cámara de la época, y está muy padre porque ahí se ve prácticamente cómo tiraron la casa por la ventana. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían un montón de dinero. ¿Qué es lo que nos preguntan en el examen? Sobre todo que las medidas de la educación fue la creación de la Secretaría de Bellas Artes y la reapertura de la universidad. Además, también nos han preguntado cuál es uno de los elementos culturales y educativos más importantes del porfiriato, y es que se celebraron las fiestas del centenario de la independencia. Bien, económicamente, pues el país se va a desarrollar gracias a la industrialización provocada por la inversión extranjera. Entonces, la inversión extranjera es un elemento fundamental que siempre nos preguntan en el examen. ¿Dónde? Bueno, en los ferrocarriles. El país, después de tener en la época de Lerdo nada más el ferrocarril de México a Veracruz, se va a llenar de líneas férreas. Miren, acá abajo les puse un mapita de las líneas férreas. Pues va a terminar habiendo algo así como 52 líneas férreas que van a conectar al país, y esto también alimenta la economía de nuestra nación y permite que el comercio se dispare. En la electricidad, en el petróleo, que va a ser uno de los recursos más importantes del porfiriato. Acuérdense que el petróleo es lo que dispara la economía del porfiriato. Y además, a ver, preguntita, ¿por qué el petróleo mexicano va a disparar la economía de nuestro país en el porfiriato? ¿Alguien tiene una idea? Porque concuerda con el imperialismo y la segunda revolución industrial. Exactamente, donde todos los países van a andar buscando conseguir, ¿qué, muchachos? Petróleo y electricidad, ¿no? Entonces, justo porque son las dos fuentes de energía de la revolución industrial, ¿no? Es lo que mueven las máquinas, los barcos, es lo que mueve, bueno, hasta los carritos ya se mueven con el motor de combustión interno. Entonces, ven por qué se conecta justo el porfiriato con el mundo. Y bueno, pues obviamente venden petróleo a madres. Otra cosa muy importante va a ser la minería de acero, de hierro, también bien importante, y entonces se va a extraer un montón de mineral. Obviamente a México va a llegar el capitalismo, pues ya lo vemos, llegan las fábricas, llega el trabajo en las fábricas, entonces acto seguido se da la producción en serie, y entonces surge el capitalismo. Va a haber un tremendo crecimiento económico. Las haciendas también se van a convertir en centros productores muy importantes. Ya lo eran desde la época de la Nueva España, pero sobre todo se va a dar la agricultura comercial y el enequén. Van a ser dos cosas que se van a vender mucho al extranjero. El enequén es una fibra de maguey que sirve para hacer zacatitos
o para hacer mecates de esta fibrita. No sé si la conozcan, es una fibra que la tocan y se siente como un zacatito que hasta pica cuando la tocan. Y bueno, en esta época el enequén se utilizaba para eso, se utilizaba como hilo, se utilizaba para hacer cuerdas, se utilizaba para hacer mecates. Por ahí les digo que los abuelitos todavía tienen esos zacates como amarillitos de enequén que raspan bien feo. Y bueno, la agricultura comercial va a implicar que estas haciendas se van a industrializar para poder vender productos agrícolas a todo el mundo. Por último, vamos a tener una cosa en la economía que se llaman las compañías deslindadoras de terrenos baldíos. Estas compañías deslindadoras van a ser compañías creadas por el gobierno para denunciar a las comunidades indígenas que no han vendido sus tierras y porque lo que va a hacer Porfirio Díaz es aplicar tipo la ley Lerdo, pero ahora las comunidades indígenas, es decir, aquella comunidad indígena que tenga tierras y no las esté utilizando, las tiene que vender y de la venta tiene que pagar un impuesto al gobierno. Entonces, estas compañías se van a ir por todo el país denunciando a los pueblos que no han vendido sus tierras, que no utilizan, y obviamente a cambio de un varo del gobierno, y pues el gobierno los obligaba a vender sus tierras. Con esto muchos pueblos indígenas van a quedar empobrecidos. Además de que pues muchas haciendas van a presionar para despojarles de sus tierras a las comunidades indígenas. O sea, los corran de las tierras a las comunidades indígenas y luego le dicen al gobierno, mire esa tierra que tengo ahí a un lado, está solita, nadie la ha ocupado durante décadas. Entonces véndemela. Y entonces el gobierno, pues como es negocio, al gobierno le conviene y el gobierno dice, sí, está bien, cámara, te la vendo. Y se la venden y entonces la hacienda se extiende sobre ese territorio de esa comunidad. Así va a haber mucha gente que se va a empezar a empobrecer. Pues fíjense, por un lado está esta situación de que les despojan de sus tierras, por otro lado está la situación de que igual como sucedió en Inglaterra y en otras partes de Europa, como ya vimos, el trabajo en las fábricas pues va a explotar muchísimo a la gente. Y entonces pues empieza a surgir en México una clase obrera, pero esta clase obrera ni siquiera es consciente, como en otras partes del mundo, de que está siendo explotada. Va a tardar un rato todavía en México la clase obrera para darse cuenta de que está siendo explotada. Bien, en términos culturales, pues ya sabemos que México va a adoptar la ideología del positivismo. De hecho, el lema del positivismo es orden y progreso y queda perfectamente con el régimen porfiriato. Entonces, con este régimen, Porfirio Díaz justamente intenta imponer eso, el orden y el progreso. Así que adopta este lema. Y por último, lo que vamos a tener es que se va a inspirar en Francia, ¿no? Va a tratar de hacer culturalmente a México igual a Francia. Hay un par de preguntas en el examen donde nos dicen ideología política del porfiriato. ¿Cuál es la ideología política del porfiriato, chicas, chicos? El positivismo. Positivismo. Bien, muy bien, ok. Esa es la ideología del porfiriato. Y por otro lado, nos dice una pregunta, durante el porfiriato, México recibió influencia de este país. ¿De qué país? ¿De Francia? De Francia, de Francia, exactamente, de Francia. Va a buscar, bueno, se va a buscar hacer prácticamente en México un mini Francia, así. Todavía hay muchos edificios del porfiriato en el centro y ustedes pueden ver y tienen el estilo francés. Las avenidas más o menos son como del estilo francés, más o menos, no del todo, pero así, las avenidas del centro, así como las ven ustedes, Madero y esas calles así, 5 de febrero, que son muy grandes, muy anchas, son del estilo francés, justamente. Muy bien, entonces Francia. A nivel social, eso sí, aquí es donde viene la parte escabrosa del porfiriato. ¿Hubo un crecimiento económico? Claro, pero social, no. Social, todo lo contrario. En lo social ocurrió lo opuesto. Hay una tremenda desigualdad social. Hay ricos, muy ricos, ricos, ricos y pobres, muy pobres, pobres, pobres. Además, muchos campesinos van a ser explotados en las famosas tiendas de raya, que va a ser el sistema de trabajo típico del porfiriato, tanto en fábricas, en haciendas, como en las minas, por ejemplo. ¿Qué es la tienda de raya? Pues que les pagan en monedas
que solo circulan en las haciendas, en las fábricas o en las minas. Entonces, hasta luego pueden ser nada más como fichas pintadas, y esas fichas pintadas ustedes las tenían que, si trabajaban allí, las tenían que canjear en la tienda de la mina, de la fábrica o de la hacienda. Y entonces, pues, allí estaban inflados los precios. Y a mí me gusta decir que es como el recorcholis. ¿Han ido? Ya ven que cuando uno va al recorcholis tiene que, no sé, sacar cuántas fichas para poder comprarse un pelón o unos, no sé, unos, ¿qué les digo? No sé, unas papas. Y entonces uno termina gastando más para conseguir comprarse un dulce o algo así de lo que le costaría afuera, por otro lado, ¿no? Esa justamente es la intención de las tiendas de raya. Dos cosas. Una es vender los productos bien caros para pues, generar ahí un ingreso. Y la segunda, heredar la deuda. Entonces, la situación es que se les paga por adelantado a los trabajadores con la intención de mantenerlos casi como presos. Entonces, pues yo ya firmé mi contrato, me pagaron por adelantado, me voy a trabajar y resulta que cuando quiero comprar comida en la tienda de raya, pues no me alcanza. Y como no me alcanza, pero me pagaron con estas monedas chafas que no valen en otro lugar más que en la tienda de raya, pues no me queda de otra más que quedarme ahí a trabajar. Y el punto es que la deuda se vuelve hereditaria. Como no me va a alcanzar, voy a pedir un préstamo, mi sueldo por adelantado. Y entonces, lo que pasa es que ahí estoy generando una deuda. Llega el siguiente mes y tampoco me va a volver a alcanzar, entonces voy a tener que volver a pedir y así sucesivamente cada que hay un pago. Por lo que a través de la deuda van a ir como, pues, volviendo presas a las personas. Al morir la persona que estaba trabajando, y no poder pagar su deuda, la deuda se transfiere a sus hijos. Y entonces automáticamente los hijos tienen que ir a trabajar forzosamente a la tienda de, perdón, a la fábrica, a la mina o a la hacienda. Y entran al mismo sistema de la tienda de raya. Entonces llegó un momento en el que hubo generaciones de trabajadores que debían lo del abuelo, lo del papá, y ya también estaban acumulando su propia deuda. Y el porfiriato lo sabía perfectamente, el gobierno lo sabía perfectamente, y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Finalmente, también, otra característica social muy importante es el famoso analfabetismo, que ya saben ustedes, es que la gente no sepa leer ni escribir. Entonces, obviamente, los sectores de abajo, las clases bajas, indígenas, campesinos, gente, peones de las haciendas y gente de los sectores populares, obreros, no saben leer, no saben escribir, son analfabetas. La sociedad entonces en el porfiriato va a volver a ser una pirámide, en el que hasta arriba va a estar el amo y señor Porfirio Díaz, y abajito de él inmediatamente los grupos más privilegiados van a ser su clase política, tuxtepecanos y científicos. Le van a seguir los extranjeros, que van a tener muchos privilegios, y acto seguido también le van a seguir la clase media. Eso sí, el único factor a favor del porfiriato es que hay tanto crecimiento económico que hay gente que invierte 3 pesitos en el banco y entonces los réditos del crecimiento económico en el país provocan que crezca tanto su dinero que luego pueden comprar ranchitos, haciendas, tiendas y se convierten en una clase media, que son una clase de gente profesionista que a lo mejor, bueno, logra mandar a sus hijos a estudiar incluso al extranjero y que logran montar sus propios negocios, es decir, se van a convertir en la burguesía mexicana. A su vez, pues obviamente estos sí van a tener más privilegios que la gente del pueblo, pero no tantos privilegios como los extranjeros y como la clase política. Esta clase media que surge del porfiriato también va a ser la primerita en ponerse al tiro, porque obviamente lo que va a querer es que lo dejen participar en las decisiones políticas, pero también que lo dejen participar en los negocios jugosos. Y esos negocios jugosos están ocupados por los extranjeros y esas representaciones políticas pues están ocupadas por los tuxtepecanos y los científicos. Así que Porfirio Díaz no permite que la clase media pueda participar, lo que provoca la molestia de la clase media burguesa, y como ya vimos, son burgueses, tienen dinero, tienen conectes, tienen cierta influencia, así que
de ellos va a surgir la primera revolución. Y luego, obviamente, como ya hemos visto, se les van a sumar todos estos que están abajo a estos de acá arriba. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Vale. Entonces, vamos para acá. Hubo movimientos de oposición en contra del porfiriato. Obviamente estos movimientos sociales surgen del desgaste de la población que ya está cansada de la explotación del porfiriato. También va a haber una crisis del positivismo, pues se van a cambiar las ideas, como ustedes ya vieron, hacia una corriente que se llama el humanismo. Y este humanismo, de ahí deriva la corriente que nosotros conocemos, en la corriente historiográfica que nosotros ya vimos, que conocemos, que se llama historicismo. Luego también lo que vamos a ver es que hay una crisis económica en 1907, una mala jugada, también hay un conflicto internacional, están dándose estas guerras imperialistas de baja escala, se desestabiliza la economía y el porfiriato empieza a entrar en crisis, y esto es lo que justamente va a provocar la caída del porfiriato. Entonces, antes de la caída del porfiriato, ya se empezaban a generar algunos movimientos de oposición de diferentes bandos que lo que querían era ya, o sea, cambiar el sistema. El primer movimiento de oposición va a ser un movimiento de tipo interno. Este movimiento de tipo interno va a ser protagonizado por el propio Bernardo Reyes, quien, si ustedes recuerdan, lo vimos hace ratito acá, pues era el líder de los tuxtepecanos. Es que resulta que Porfirio Díaz va envejeciendo con los años y a partir de 1900 ya, o sea, tiene, para 1900 tiene como 80 años. Y entonces, pues, todo el mundo dice, seguramente ya se va a morir, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien se dijo trabó algo? en todo eso que dijo, Ah, desde perfecto. Tuxtepecanas. Muy bien. Ah, entonces me regreso. ¿Sí escucharon lo de Bernardo Reyes? No, Ok, les decía que había movimientos de oposición, entonces uno de los principales movimientos va a ser el movimiento de oposición interno, que va a ser dirigido por Bernardo Reyes, que así ustedes se acordaban, era lo que les estaba diciendo, Bernardo Reyes era el líder tuxtepecano, es decir, el primer movimiento en contra del porfiriato viene desde adentro del porfiriato. Este movimiento interno, pues lo que buscó fue afianzar la posición de los tuxtepecanos, porque les decía que Porfirio Díaz ya para 1900, pues ya tiene 70 y pico años, casi 80 y tantos años, y todo mundo está esperando a ver cuándo se muere. O sea, literal, tanto tuxtepecanos como científicos, todos los años cuentan un año más y en cuenta regresiva, porque pues saben que en cualquier momento Porfirio Díaz ya bailó. Entonces, es bien importante que la figura de vicepresidente que vuelven a traer a cuenta sea de alguno de estos dos bandos. Eso es lo que van a empezar a pelearse los tuxtepecanos y los científicos. Quien logre poner como vicepresidente a uno de sus allegados, pues garantizará que a la muerte de Porfirio Díaz, ese bando es el que va a tomar el control del país. El vicepresidente vendría siendo esa figura que gobernaría el país en caso de que el presidente se muriera o ya no pudiera gobernar. Entonces empieza una competencia entre tuxtepecanos y científicos. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Sí. profe. Vale, entonces, pues obviamente van ganando los científicos. Por lo que pronto Bernardo Reyes es nombrado secretario de guerra, general, máximo general del ejército. Y entonces desde esa posición, Bernardo Reyes empieza a hacer campaña política a partir de 1900 para hacerse popular entre mucha gente. Y entonces, de hecho, se logra ser muy popular, está haciendo varias medidas bien importantes y es justamente en el momento en el que los tuxtepecanos pues empiezan como a brillar otra vez. Así que los científicos convencen a este Porfirio Díaz de que se deshaga de Bernardo Reyes, no lo mata, pero lo manda de embajador a Turquía y ¡pum!, lo saca del país y ya Bernardo Reyes no va a regresar hasta que esté bien entrada la Revolución Mexicana, hasta más o menos. Entonces, pues así queda
pues eliminado Bernardo Reyes. Nada más recordar para el examen, sobre todo de área 3 y área 4, que el reyismo es este movimiento interno, porque nos preguntan, movimiento interno, movimiento de oposición interno al porfiriato. El movimiento interno es el de Bernardo Reyes. ¿Ven? Bernardo Reyes prácticamente iba a ser el sucesor de Porfirio Díaz. Todo el mundo lo catalogaba así y era muy cercano a Porfirio Díaz, nada más que al final de esta historia, pues Porfirio lo siente como una amenaza y ¡pum!, lo saca del país. Bueno, esta situación hace que a partir de 1900, obviamente, surjan otros movimientos de oposición. Y estos otros movimientos de oposición van a tener muchas otras voces. Entonces vamos a ver ahorita los más característicos. Por ejemplo, a través de la Escuela Nacional Preparatoria, un grupo de jóvenes estudiantes van a crear una cosa que se llamó el Ateneo de la Juventud, que es un grupo de intelectuales que van a criticar fuertemente al positivismo. Dentro de ese Ateneo de la Juventud se encontró gente como José Vasconcelos, por ejemplo. Este no nos lo preguntan tanto en el examen. No nos lo preguntan en el examen, más bien. Pero esto sí. Otro movimiento que se va a dar es el movimiento de los hermanos Flores Magón. El movimiento de los hermanos Flores Magón es un movimiento de, pues son 3 hermanos, periodistas, anarquistas, o sea, traen en la cabeza todo el rollo del movimiento obrero y de los derechos hacia los obreros, ¿no? A ellos les debemos prácticamente toda la lucha por las mejores condiciones laborales en nuestro país. Ellos van a fundar un partido que se llama el Partido Liberal Mexicano. Esta es una pregunta muy recurrente en el examen. ¿Cómo se llama el partido de los hermanos Flores Magón? Se llama Partido Liberal Mexicano. Y ahora, este Partido Liberal Mexicano, a pesar de que dice ser liberal, en el fondo es anarquista. También nos preguntan, ¿cuál es la ideología del Partido Liberal Mexicano y de los hermanos Flores Magón? Y siempre nos ponen varias opciones, pero en 2 opciones nos ponen una anarquista, el otro liberal. Y entonces, como leemos Partido Liberal Mexicano, automáticamente todos siempre en el examen ponemos liberal y entonces, boom, está mal. La respuesta es anarquista, ¿vale? Ustedes ya vieron, ya vimos que el anarquismo es un pensamiento obrero. Entonces, el Partido Liberal Mexicano es un partido de obreros. Es, como tal, el primer partido mexicano que se consolida, así como ya lo conocemos, como los conocemos hoy en día, ¿no? Otra cosa muy importante es que los mismos hermanos Flores Magón van a estar muy metidos en una cosa que se llama el periodismo de oposición, es decir, de periódicos que critican al sistema. Entre esos periódicos de oposición vamos a tener Regeneración, que es de los hermanos Flores Magón, pero el más conocido es El Hijo del Ahuizote. Otra pregunta de examen en el que puede venir a veces Regeneración como opción de respuesta o a veces El Hijo del Ahuizote nos dice nombre de los periódicos de oposición creados por los hermanos Flores Magón. Y entonces la respuesta justo es Regeneración o El Hijo del Ahuizote. Otro movimiento de oposición obrero muy importante va a ser el Círculo de Obreros Libres o Liberales, de un señor llamado Camilo Arriaga. Camilo Arriaga era también gente que pensaba pues en el movimiento obrero y que pensaba que era necesario organizar como tal una lucha obrera mexicana bien articulada. Entonces, este círculo de obreros liberales vendría siendo como la Trade Union mexicana, ¿se acuerdan? O sea, estas organizaciones como que son antecedentes a los sindicatos, pero a través de este círculo de obreros liberales movían un montón de gente obrera, la politizaban, le metían estas ideas socialistas, anarquistas en la cabeza y los convencían de las ideas de Marx y de otros postulantes del socialismo. Entonces, justo este círculo de obreros liberales, de hecho, es el que está detrás de las 2 huelgas que ocurren a finales del Porfiriato y que vamos a ver la clase que entra. ¿Ok? ¿Qué nos preguntan en el examen? Movimiento de oposición obrero a la dictadura de Díaz. Y la respuesta es Círculo de Obreros Liberales. O a veces también nos preguntan, ¿el Círculo de Obreros Liberales estuvo organizado por? Y la respuesta es Camilo Arriaga. Acá está Camilo Arriaga. Y por último, pues como les había contado, el despojo de un montón de tierras a través de la ley de deslinde de lotes baldíos afectó a una cantidad tremenda de comunidades indígenas.
De hecho, antes de que surgiera el zapatismo, ya había un montón de movimientos indígenas. Estos movimientos indígenas van a luchar principalmente porque les regresen las tierras, pues entre hacendados abusivos y extranjeros abusivos que también se quieren quedar con el agua, con los montes, con las tierras de las comunidades, pues van a provocar una gran cantidad de despojos que van a empezar a reclamar estas comunidades campesinas. Y dentro de estos movimientos vamos a tener, acá los tengo, algunos muy importantes que fueron la guerra de castas maya en el área maya, la rebelión de los indios Yaqui en Sonora porque les querían quitar el agua del río Yaqui y el agua del río Sinaloa, y también la rebelión de Tomochic. Ok, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Miren, aquí está el Partido Liberal Mexicano, que es anarquista y es el primer partido de México. Los periódicos, el periódico del Hijo del Ahuizote va a ser muy, 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 muy común. Más bien no muy común, sino es muy recordado porque justamente es a través de la caricatura van a utilizar como este elemento para poder difundir sus ideas políticas. Esto es muy novedoso, es lo que quería decir, perdón, muy novedoso para la época. El Hijo del Ahuizote, a diferencia del Regeneración, es más gráfico, entonces utilizan la caricatura como sátira política. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, es un Miguel Hidalgo diciéndole, oye, ¿qué pedo con estas empresas extranjeras que se están llevando los recursos? Pues no, yo luché por la soberanía y la independencia, y Porfirio Díaz lo está volteando a ver así como de, pues cámara, qué chido, ¿no? En cambio, vean, el Regeneración, pues más bien es un periódico un poco más serio, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, si les llegaran a preguntar, se me ocurre, nada más, no sé, pero si les llegaran a preguntar de estos dos periódicos, ¿cuál es el que utilizó la caricatura como instrumento político? ¿Cuál dirían que sea? El hijo del El aguizote. De la Ahuizote. Ahuizote, muy bien. El Regeneración no, es más serio, es más de por escritura, ¿no? Un poco más serio. Obviamente el Hijo del Ahuizote pues, se hizo más popular porque pues, por la caricatura la gente, acuérdense que en este país era muy analfabeta, entonces pues las caricaturas sí las entiende uno, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Vale, entonces voy a hacer el cierre general, ¿de acuerdo? ¿Qué vimos el día de hoy? Pues vimos cómo se configura el porfiriato, cuyo régimen va a ser considerado para el examen de la UNAM una dictadura de 31 años en el que hubo un fuerte control de la democracia y una gran centralización del poder. El porfiriato va a ser un periodo de 31 años en el que la máxima figura va a ser Porfirio Díaz, quien controla los destinos políticos del país. El porfiriato va a estar dividido en dos etapas. Una primera etapa es la etapa de los tuxtepecanos y la segunda etapa es la de los científicos. En la etapa de los tuxtepecanos vamos a tener un gobierno inicial de Porfirio Díaz, luego la sustitución en el gobierno por Manuel González, quien crea esta modificación constitucional con la cual se permite que Porfirio Díaz pueda reelegirse y también todos los políticos se puedan reelegir ininterrumpidamente. Algo que va a pasar en el porfiriato, va a ser muy frecuente en el porfiriato que todos los políticos estén religiendo en el mismo cargo hasta que se mueran. En esta etapa, el grupo político con el que se va a apoyar este Porfirio Díaz para gobernar es el grupo de los tuxtepecanos, mientras que a partir del 93 los tuxtepecanos van a ser sustituidos por el grupo político que va a apoyar el crecimiento económico final del país y que va a ser el más característico, el que más se recuerda del porfiriato, al que se le conoce con el nombre de los científicos, porque según ellos gobernaban utilizando el método de las ciencias positivistas. Luego también vimos que en el porfiriato se van a dar todas estas características. En la cultura vamos a tener que implantaron el sistema ideológico positivista, o sea, el régimen va a tener una ideología positivista que se van a inspirar en Francia para poder como modernizar al país. En la educación se van a crear muchas escuelas de instrucción pública, pero los grandes aportes es que se creará la Secretaría de Bellas Artes y se reabrirá o reaperturará la Universidad Nacional de México.
Además, se van a dar las fiestas del centenario. En lo económico, vamos a tener que hay una fuerte industrialización acompañada del desarrollo del capitalismo que se va a lograr con la inversión extranjera en sectores bien importantes como los ferrocarriles, la electricidad, el petróleo y la minería. Además, esto va a generar un crecimiento económico que también va a favorecer el desarrollo de las viejas haciendas, donde, bueno, estas se van a industrializar rápidamente para poder vender sus productos agrícolas como el henequén y otros productos que van a ser vendidos a nivel internacional. Es decir, se empieza a hacer agricultura, pero comercial. Es decir, que se vende al extranjero lo que se produce en el país. Y 6, como punto 6, vamos a tener que se van a crear también las compañías deslindadoras de terrenos baldíos que provocan el despojo indiscriminado de un montón de tierras hacia las comunidades indígenas. En lo social, la sociedad va a estar marcada por una tremenda desigualdad social, por un sistema de trabajo muy desfavorable llamado el sistema de la tienda de raya y además por un profundo analfabetismo. Nuestra sociedad es una sociedad piramidal donde hasta arriba está Porfirio Díaz, en privilegios y poder le siguen los tuxtepecanos y los científicos, después los extranjeros, finalmente la clase media y por último las clases bajas. Entonces, vemos que el sistema sí hace crecer económicamente al país, pero como el lema lo dice, orden y progreso, va a terminar desgastando la sociedad. Entonces, hay un fuerte desgaste social. Van a venirse críticas tremendas hacia el régimen y hacia la ideología positivista. Y por último, el gran crack va a ser la crisis de 1907. Aunque, como vimos, también a partir de 1900 surge un movimiento de oposición al mismo régimen porfiriano, encabezado por uno de los líderes internos del grupo de los tuxtepecanos, que pues en este caso era dirigido por Bernardo Reyes, quien desarrolla todo un movimiento que se llama el reyismo, y el cual pues era un movimiento de oposición interno porque lo que quería era transformar un poco el porfiriato. Bueno, pues ya vimos que el movimiento interno va a ser aplastado finalmente por Porfirio Díaz, Bernardo Reyes va a ser sacado del país y así va a disminuirse la influencia política que éste tenía. Y por otro lado, pues también vamos a tener el surgimiento de movimientos de oposición externos que vienen de afuera del gobierno, que no tienen ninguna relación con Porfirio Díaz y todo lo contrario, son abiertos opositores. De ahí vimos que uno de estos movimientos a nivel intelectual fue el Ateneo de la Juventud, que era un grupo de jóvenes intelectuales que criticaban al positivismo, que a nivel de acción política obrera vamos a tener la formación del Partido Liberal Mexicano, de ideología anarquista por parte de los hermanos Flores Magón, y quienes también crearon periodismo de oposición a través de la publicación de dos periódicos muy importantes que se llamaban el Regeneración y el otro El Hijo del Aguizote. Además, como otro movimiento de oposición, vamos a tener el Círculo de Obreros Libres o Liberales, ¿no?, dirigido por Camilo Arriaga, y por último, un montón de movimientos campesinos que se encontraron en resistencia y que exigían la restitución de las tierras. Y así, finalmente hemos llegado a la conclusión de nuestra clase. Con esto acabamos nuestra clase. ¿Tienen alguna duda o todo quedó clarísimo? Sí, todo bien, profe.